Asfi estaba en su estudio, trabajando duro toda la mañana para perfeccionar su última creación en la lucha contra Vilus, cuando Lidia entró y la llevó consigo diciendo, «Vamos a almorzar juntas». Las enfáticas protestas de Asfi cayeron en oídos sordos, así que suspiró mientras era arrastrada a una taberna cercana. El cartel en el frente decía, «La señora de la abundancia». Había estado en funcionamiento durante 2 años y era sorprendentemente rentable, considerando los tiempos. Según Lidia, si quieres buena comida y un ambiente relajante, ven aquí. Es como el paraíso. Es como Valhalla. Lo único malo es que cobran extra los aventureros. Fue después de sentarse en la barra y quedar impresionada por un excelente quiche de verduras cuando Asfi escuchó esas inquietantes palabras. ¿De qué estás hablando, capitana? Solo algo para tener en cuenta. Dios, la comida aquí es genial. Lidia mordió un pincho de carne cocida a fuego lento, ignorando la mirada desconcertada de Asfi. Lidia era humana, y hasta Asfi podía reconocer la impresionante belleza de la mujer. Su largo cabello rubio ceniza caía en una sola trenza sobre su hombro derecho, y llevaba una blusa blanca con cuello y una corbata curiosamente elegante. Era una belleza impactante e inaccesible hasta el momento en que abría la boca, en cuyo punto sonaba como una completa y total idiota. «Ya sé que todos están diciendo esto», continuó Lidia, hablando mientras se llenaba las mejillas, milagrosamente sin una sola gota de grasa manchando su blusa blanca como la nieve, «pero en tiempos como estos, nunca se sabe lo que pasará. Solo te hago saber mis deseos, ya sabes, por si acaso. Se lo diré a Hermes también. Espera un segundo. No puedes empezar a hablar de tu muerte así, no es una conversación muy alegre, lo sé. Pero tampoco quiero que sea triste. Solo quiero que las cosas sigan como siempre, incluso cuando ya no esté. Eso es lo mejor para la familia y para nuestro Dios también». Ignorando la mirada horrorizada de Asfi, Lidia alcanzó otra ración de comida. La propietaria nana detrás de la barra no dijo nada. «Somos seguidores de Hermes», dijo Lidia. «Eso significa que no podemos dejar que ningún agujero hunda nuestro barco. Tenemos que taparlos y seguir navegando con los vientos del descubrimiento». «Sabes a lo que me refiero, ¿verdad?» «Ni siquiera un poco», respondió Asfi. «Además, ser elegida como tu sucesora es un honor del que podría prescindir». «Ah. Eso es porque siempre eres tan seria, Asfi. Apuesto a que Hermes se lo pasará en grande contigo. Estarás muerta de cansancio tratando de seguirle el ritmo. Oye, pero creo en ti, Asfi. Nadie más se preocupa más que tú». Asfi se sorprendió momentáneamente por la repentina transformación de Lidia de una niña risueña a una joven sabia y madura. Sin embargo, Lidia pronto rompió esa ilusión con una exclamación de «¡Wow! Este pastel de carne es increíble», mientras reanudaba su acción de llenarse las mejillas sin ceremonias. «¿Estarás bien, Asfi?», dijo entre bocados. «Ya sea que ese día llegue o no. Eres nuestra heroína todopoderosa, nuestra Persias. ¿Y en qué te basas para decir eso?», me pregunto. «¿Estás dudando de mí? Soy Lidia. ¿Cuándo me he equivocado? Se supone que eso es Hermes». «Déjalo ya, jajaja». Ahora Hermes está triste. No importa cuán madura para su edad, Asfi todavía era una niña. No podía apreciar la intención detrás de las palabras de Lidia. En ese momento, lo consideraba solo otra de las bromas de mal gusto de la capitana. Pero en este caso, era la juguetona Lidia cuya mente estaba mucho más anclada en la realidad, y por eso murió. En la noche del gran conflicto, Lidia dio su vida para que un grupo de aventureros de alto rango pudiera escapar con la suya. Con una mente tranquila y clara, puso las necesidades de la ciudad por encima de las suyas, y la broma de mal gusto se convirtió en la cruel verdad. Siempre supo que era una posibilidad, incluso cuando lo decía con una risa. En la era de la oscuridad, cualquiera podía convertirse en mártir, y cualquiera podía descubrir que era su turno de dar un paso adelante. Para Asfi, ese momento había llegado. Pasos se acercaron corriendo hacia ella, y el miembro de la familia Hermes gritó un informe: «Escaramuzas en los distritos 5, 6 y 8. Estamos viendo más movimiento que nunca antes. ¿Qué hacemos, Asfi?». Ella estaba en la parte sur de la ciudad, aproximadamente al mismo tiempo que Kagaya y Laira investigaban el campamento de evacuados en el norte. Tenía miedo. ¿Cuántas veces se había sentido así, solo hoy? Sin forma de entrar o salir de la ciudad, los suministros eran escasos. No había ni el lejos suficiente para todos. Los constantes ataques de los grupos de Vilus solo añadían al estrés, y muchos aventureros como ella se aferraban a sus últimos hilos de cordura. Todo iba según el plan de Valeta. Cuidar de la gente estaba resultando ser una tarea hercúlea, y la tensión comenzaba a pasar factura. Sin embargo, en medio de todo esto, Asfi tenía otro tipo de presión con la que lidiar. 3 sitios al mismo tiempo.
¿Cuántos de ellos hay? Hemos avistado al menos 8 grupos de guerra. Nos superan en número 2-1. ¿Qué hacemos? Asfi estaba luchando por adaptarse a una nueva verdad. Ella era quien daba las órdenes ahora. Lidia está muerta, eres la capitana ahora. ¿Cuántas veces había escuchado las palabras sin humor de Hermes en su cabeza? Para bien o para mal, ni siquiera había tenido tiempo de procesar la muerte de su amiga y capitana. Simplemente había sido lanzada a la deriva en el mar de sus nuevas responsabilidades sin un ancla. Asfi sentía que si perdía el enfoque aunque fuera por un momento, el peso de todo la haría desmayarse. No tenemos suficiente gente. Iré con las Berbera estacionadas en el Distrito 3 para proporcionar refuerzos. Ignorando el impulso de correr y esconderse de las expectativas de su familia, Asfi comenzó a idear un plan, pero en ese momento, el hasta ahora silencioso Falgar habló. No podemos. Si hacemos eso, la parte este de la ciudad quedará completamente desprotegida. El enemigo tiene muchas fuerzas en espera, solo esperando que bajemos la guardia. Asfi se quedó sin palabras. Se sintió profundamente avergonzada. Se suponía que Falgar estaba operando como su asistente, pero se sentía más como si estuviera señalando sus errores. Pero entonces, ¿qué se supone que hagamos? Falgar, sin embargo, tenía toda la razón. El problema era que una joven como Asfi no podía averiguar qué hacer a partir de ahí. Se quedó parada, sintiéndose sola en las calles nubladas, cuando una nueva voz resonó. Deja eso a mí, chica. No cambiemos nuestras posiciones, eso es exactamente lo que nuestro enemigo está tratando de provocar con estas incursiones improvisadas. Elgar. Era Garis, con su gran hacha colgada sobre el hombro, con un contingente de aventureros a cuestas. La sangre de su última batalla todavía se aferraba a sus armas mientras ofrecía a Asfi consejos como un veterano. A cambio, continuó, nos gustaría que la familia Hermes hiciera lo que mejor sabe hacer e investigara las ubicaciones de nuestros mayores enemigos, Sald, Alfia y el dios oscuro Ereus. Deja todo lo demás a nosotros y rastrea su ubicación. Entendido, dijo Falgar, asintiendo en lugar de Asfi, quien aún permanecía clavada en el lugar. Garis no había hecho una petición vacía. Tener información actualizada sobre el líder enemigo y esos dos conquistadores era crucial. Pero una parte de él también deseaba retirar a la familia Hermes del campo de batalla. Acababan de perder a su líder y Asfi claramente estaba luchando. No flaquees, Persias, dijo, mirándola directamente a los ojos. Eso es lo que nuestro enemigo quiere más que nada. Nos están manteniendo en vilo, exigiendo que luchemos sin descanso ni saber cuándo vendrá el próximo ataque, y nos están infundiendo miedo, pero siempre y cuando cause caos, a nuestros enemigos no les importa si es una batalla pequeña o grande. Pero un capitán siempre debe estar al tanto de lo que está sucediendo en todo el campo de batalla. RGH. Las palabras de Garis sacudieron a Asfi hasta el fondo. Después de que él se había ido, bajó la cabeza con vergüenza. Luego, después de un largo rato, logró abrir la boca para hablar. Falgar, dijo con voz apagada, no puedo hacer esto. Tienes que tomar el mando por mí. No puedo ser la capitana que necesitamos ahora. Asfi ni siquiera levantó la cabeza. Simplemente gritó su desesperada súplica hacia el suelo. A Falgar le costaba mirarla. Solo sigo dando órdenes que no tienen sentido. No puedo pensar con claridad, y mi voz sigue temblando. Sigue temblando ahora. Desde que asumió las responsabilidades de la capitana, Asfi se encontraba tropezando a cada paso. Solo gracias a los constantes consejos de Falgar logró evitar que todos murieran. Tal vez si Hermes estuviera aquí para apoyarla, no sería tan malo, pero no lo estaba. Como muchos otros dioses, estaba ocupado en otro lugar y no tenía tiempo para preocuparse por cada miembro de su familia. Lo único que estoy haciendo es arrastrar a todos hacia abajo. Voy a matarlos a todos. Igual que Lidia. ¿Enterró su rostro empapado de sudor en sus manos? ¿La muerte de su capitán había desencadenado un cambio visceral? Le dejó claro que vidas pendían de un hilo cada vez que daba órdenes, y la gente podía morir, tan fácilmente como Lidia. A menudo, Asfi se había visto obligada a asumir las responsabilidades de su capitana, usualmente por capricho de su dios patrón, pero nunca las vidas de sus amigos habían dependido de su éxito. En la era de la oscuridad, la copa de la capitana era un cáliz envenenado. Había muy pocas existencias en el mundo, y Asfi no era uno de ellos. El peso de su nueva posición era insoportable. Lidia. ¿Qué se supone que haga? ¿Por qué me elegiste como tu sucesora? ¿Qué importa que me importe más que a nadie? ¿Cómo se supone que eso me ayudará a apoyar a la familia ahora que no estás? Asfi sentía que su pasado volvía para atormentarla. Era una parte de ella que había tratado de dejar atrás cuando dejó su ciudad natal, cuando abandonó el título de princesa Andrómeda. Quería llorar tanto, pero no podía.
Si lo hacía, volvería a ser la niña asustada y protegida de la que había trabajado tan duro para crecer. Pero a través de sus ojos llenos de lágrimas, casi podía ver de nuevo el rostro de su capitana. No quería más que correr a su lado. Asfi no era fuerte. Solo era una chica de 15 años, igual que León, sin un sentido definido de la justicia, ahogándose en una responsabilidad que no pidió. No puedo. No puedo. Parecía que estaba a punto de hiperventilar. Sus subordinados estaban a su alrededor, mirándose unos a otros con incomodidad. Falgar, mientras tanto, la miraba con una expresión de preocupación. Hubo un silencio incómodo mientras los restos de una familia sin cabeza se revolcaban en la desesperación. Sin embargo, el silencio duró solo un momento. Pronto, Falgar tomó una decisión y se acercó a Asfi. Tomó sus hombros con su fuerte agarre y la obligó a mirarlo a los ojos. Escúchame, Asfi, dijo. Al igual que Hermes, pensé que eras la mejor para este trabajo. Y sigo pensando eso. ¿Por qué te importa más que a nadie aquí? ¿Qué? ¿Qué significa eso? Te preocupas tanto porque sabes lo que se debe hacer. Tus ojos agudos ven más allá de lo superficial y capturan el momento presente. Ese momento es ahora. Asfi escuchó un susurro de otra voz. Vio, de pie detrás de Falgar, a una mujer de impresionante belleza. Lidia, estaba saludando, sonriendo con su habitual sonrisa despreocupada. Como si dijera que su parte en esto había terminado. Como si dijera que los pensamientos de Falgar reflejaban los suyos. Sé confiada en ti misma. Sé orgullosa de ti misma. Porque tu capacidad para analizar una situación no es menor que la de Breivar. Falgar Batros era un poderoso tigre guerrero. Se había unido a la familia Hermes alrededor del mismo tiempo que Asfi, y ambos habían pasado por muchas alegrías y penas. Asfi se había hecho un nombre como una creadora prodigiosa de ítems, pero si había algo que le faltaba, era fuerza física. Ahí es donde entraba Falgar. Con su cerebro y su fuerza, formaban una combinación temible. Si había una persona además de Hermes y Lidia que conocía bien a Asfi, era Falgar. Si había alguien a quien Lidia podía confiar la ejecución de su último deseo, era él. Había visto a Asfi luchar, había visto sus momentos más altos y más bajos, y sus palabras eran mucho más fuertes que las voces en la cabeza de Asfi diciéndole que no era lo suficientemente buena. Ella era lo suficientemente buena. Ella era Persias, la heroína todopoderosa, y era lo suficientemente inteligente como para competir con Finn. Piensa en todas esas veces que Hermes te manipuló, dijo. Esto no es nada comparado con eso. Podrías manejar esto con una mano atada a la espalda, Falgar. Este trabajo fue hecho para ti. Es algo que yo nunca podría hacer. Así que Asfi, por favor. Este era el ruego de Falgar, su solicitud a la chica que poseía lo que a él le faltaba, y el cumplimiento de su promesa a Lidia de cuidar y apoyar a la nueva capitana. Asfi sintió un temblor en su pecho. Cerró los ojos, como si bajara un telón sobre todo lo que se había dicho y hecho. En la oscuridad, vio la sonrisa juguetona de un hombre que siempre la había cuidado, y la mujer que dirigía a su familia como un barco en el viento. Hay muchas cosas que no puedo hacer, se dio cuenta Asfi. Pero también hay cosas que solo yo puedo hacer. Y yo sé lo que debe hacerse. La chica extendió la mano en el viento turbulento y agarró su determinación inquebrantable. Lo que más temía, más que cualquier otra cosa, era convertirse en una figura impotente y no cumplir con el último deseo de su capitana. Ella abrió los ojos. El telón se levantó para revelar un nuevo mundo. Lidia se había ido. Solo quedaba Asfi, aquí para continuar con su legado. Cumpliremos la solicitud de localizar a los líderes de los Evilus, dijo. Al mismo tiempo, traten de recoger suministros de los edificios en ruinas, comida, equipo, cualquier cosa que puedan encontrar. Una mirada de determinación impresionante apareció de repente en el rostro de Asfi. Falgar respiró un gran suspiro de alivio. Asfi, el enemigo ha desocupado el distrito comercial al sur del Parque Central para ocupar las murallas. Necesitaremos suministros para continuar la guerra. Tenemos que asegurar lo que queda para más tarde. Finn seguramente idearía un plan para cambiar el rumbo de la guerra. Pero se necesitarían suministros para ejecutarlo. Las armas y la armadura siempre eran indispensables, pero el esfuerzo de guerra también requería comida y ropa. Como dijo Garis, Asfi podía ver el campo de batalla claramente en su mente, y ya estaba pensando varios movimientos por delante. Vio qué medidas necesitaban tomarse para combatir la desesperación que se avecinaba. Si Finn estuviera aquí, seguramente diría, eso es correcto. Si Lidia estuviera aquí, seguramente diría, bien hecho. Permanezcan juntos, dijo Asfi, con una voz más poderosa que antes. Divídanse en equipos de 4 y peinen el distrito. Entendido. Iré a decírselo a los demás. Con evidente alivio, los subordinados de Asfi corrieron a transmitir sus órdenes.
Después de que se fueron, Asfi se volvió hacia Falgar. Gracias por tus palabras de aliento, dijo. Si eso nos ayuda a ganar esta guerra, entonces estoy más que feliz de preocuparme lo suficiente por todos nosotros. Gracias, capitán. Contamos contigo para llevarnos a la victoria. Nadie se esforzaba más que Asfi. Incluso Lidia lo sabía. En respuesta a la sonrisa de Falgar, Asfi mostró una propia, una que no se había visto en bastante tiempo. Aún así, dijo, sé que dijiste todo eso solo porque no quieres ser capitán tú mismo. Me atrapaste. Los dos compartieron una sonrisa, luego rápidamente se pusieron serios nuevamente. Voy a usar mis ítems mágicos para explorar por mi cuenta, dijo Asfi. Tú llevas a Sein y lidera a nuestra gente. Entendido. Asfi observó mientras Falgar se alejaba, luego ella se dirigió en la otra dirección. Sé lo que debe hacerse, se murmuró a sí misma. Y sé lo que puedo hacer. El camino estaba marcado. Solo quedaba recorrerlo. ¿Pag? ¿Qué? ¿Hay alguien allí? Una onda explosiva acaba de salir de la nada y, Guk, Fels desató Magic Guitar, devastando al grupo errante de cultistas de Evilus. Todo lo que quedó después de que el polvo se asentó fue un silencio inquietante. Nada para mostrar por todas las pérdidas. Se bajaron la capucha de su capa, el velo inverso, haciéndose visibles una vez más, aunque había poco sentido en hacerlo ahora que no quedaba nadie para verlos. ¿Cómo va la búsqueda, Fels? Se oyó la voz de un anciano. Era Uranos, el dios fundador de Horario, hablando a través de un objeto mágico conocido como Aculas. Acabo de encontrar otro grupo, respondió Fels. Todos han sido eliminados. Estoy llegando a la entrada de las alcantarillas ahora. Uranos era el dios patrón del gremio, y Fels era esencialmente su mano derecha. Desde que comenzó el gran conflicto, Fels había estado en el campo, asistiendo a los aventureros desde las sombras bajo la cubierta de la oscuridad. Esas actividades no se detenían una vez que amanecía, trabajaban día y noche, sin necesidad de descanso. 4 veces ahora, habían detenido una insurrección incipiente al enviar grupos de personas alborotadas a dormir con el uso juicioso de objetos mágicos. A cualquiera que encontraran, lo curaban, fueran aventureros o civiles. Con su búho familiar, Garfield, exploraban las murallas de la ciudad y transmitían las posiciones enemigas al gremio para Finn y sus asociados. Ahora, habían llegado informes de actividad sospechosa en las vías fluviales debajo de la ciudad, por lo que, por órdenes de Uranos, se dirigían a investigar. Permanece siempre vigilante, Fels. Si nuestro enemigo realmente se encuentra bajo tierra como hemos supuesto, habrá docenas de vigilantes. Recuerda que ese velo solo te oculta de la vista y cubre tu olor. No te vuelve invulnerable. Fels había estado trabajando incansablemente entre bastidores, desconocido para todos excepto para Uranos mismo. Fels, sin embargo, no le importaba eso. Mientras sus esfuerzos pudieran ayudar a la ciudad de héroes a resistir esta guerra, Fels estaba contento. Podrían haber sido un tonto, sin carne ni piel, mantenido junto solo por huesos y arrepentimiento, pero esto era algo que podían hacer. Algo que solo uno que no sentía hambre, sed ni cansancio podía hacer, y así, el camino estaba marcado. Se había decidido hace mucho tiempo, y se extendía también muy lejos en el futuro. Fels había estado preparado para recorrerlo durante mucho tiempo, pero en este momento, no se estaban moviendo. Uranos, dijeron. Los cuerpos nunca se detienen. No soy ajeno a la muerte, pero la magnitud de esto, Fels había vivido durante 800 años. Habían visto mucho en ese tiempo, y cualquier sentimiento innecesario había sido desechado junto con su carne. Vivían desvinculados del resto del mundo, y eso les había dejado con una forma de ver las cosas fría y mecánica, o eso pensaban. Muerte, pérdida, soledad, anhelo. Todo me está mirando a la cara. Nadie podía estar expuesto a tanta risa sin sentido y salir de ello ileso. No a menos que estuvieran entre los dioses mismos. Fels estaba comenzando a darse cuenta de que había emociones que ni siquiera 800 años de servidumbre al pragmatismo podían erosionar, y de las cuales podrían no liberarse nunca a menos que abandonaran su alma mortal por completo. Ante sus ojos había una montaña de cadáveres. Uno de ellos, un joven elfo, miraba sin vida en dirección a Fels, con el brazo extendido como si buscara salvación, incluso en la muerte. ¿Por qué motivo había buscado Fels la inmortalidad? ¿Por qué motivo soñaban con la resurrección? Recordaron su antiguo yo, sumido en la arrogancia y el dolor, mucho antes de asumir el manto de tonto, y sintieron un temblor en un corazón que debería haberse descompuesto hace mucho tiempo. Fels veía ante ellos una imagen reflejada de todo lo que habían perdido, y así, como un ángel de la muerte, extendieron un solo dedo huesudo hacia el del joven. Si mis tontas magias fueran útiles para algo, podrían infundir vida en uno solo de estos cadáveres. Pero justo antes de que sus dedos se tocaran, Fels oyó una voz en su oído. No puedes, no permitiré la resurrección.
Cualquier vida que pudieras devolver, yo la quitaría una vez más. El viejo dios extinguió el pensamiento. Con palabras frías, crueles y, sin embargo, misericordiosas, se llevó la impotencia de Fels consigo. Por mi voluntad divina, has de permanecer mientras otros perecen. Recuerda esto, Fels. Para un dios, tu sentimiento mortal no es más que vanidad insignificante. Debes renunciar a ello si has de ejecutar mi voluntad y construir horario cada vez más alto. Olvida todo lo que eres y ofréceme solo tu servicio inmortal. Sí. Tienes razón, Ouranos, lo siento. Gracias. Estas eran las cosas que Fels quería decir, pero permanecieron envueltas en la oscuridad mientras Fels retraía su mano. Aunque no podían llorar por el dios que cargaba con sus fracasos, podían mostrar su aprecio de otras maneras. ¿Estoy bien ahora? Estoy bien. Murmurando esto por lo bajo, Fels dejó de lado sus preocupaciones y una vez más se puso la máscara de un tonto que seguía viviendo sin propósito. La profundidad de su devoción corría aún más honda. Levantaron la cabeza. Es hora de irnos, dijeron. Blurk. Black. Raúl estaba decidido a no ser superado por el inspirador valor de sus mayores, y aunque, en comparación con un cierto inmortal tonto, las cosas que podía lograr eran bastante escasas, Raúl había mentido a sí mismo y corrido por toda la ciudad intentando ser útil para sus queridos líderes. Aunque no podía luchar, se conformaba con transmitir mensajes de un lado a otro del campo de batalla. Sin embargo, dondequiera que fuera, el inconfundible hedor de la muerte persistía, impregnando el aire. La devastación interminable fue debilitando su resistencia poco a poco, hasta que eventualmente, no quedó nada y cayó de rodillas y manos, vaciando su estómago. Raúl, Blurk. Cof. Cof. El contenido de su estómago apestaba peor que la sangre. Anakiti se acercó corriendo a él, aunque Raúl no quería nada más que ella se mantuviera alejada. Raúl, tienes que descansar, gritó, colocando sus manos en su espalda y hombro. No has dormido nada. No, no puedo parar ahora, protestó Raúl. Tengo que seguir moviéndome. Todos los capitanes están contando conmigo. Podía notar que su persistencia obstinada estaba preocupando a su compañera mensajera. Las lágrimas llenaron sus ojos al pensar en cuánto la molestaba esto. Ni siquiera estoy luchando en el frente. Otros están mucho peor que yo, porque soy tan débil. No era sorprendente que Raúl estuviera encontrando difícil manejarlo. Puede que fuera más fuerte que otros, pero tenía el corazón de una persona común, tan susceptible como cualquier otro a los horrores que se encontraban por toda la ciudad. ¿Qué me pasa? Pero Raúl no quería enfrentar esa simple verdad. Para él, era vergonzoso. Humillante. Sin embargo, se vio obligado a admitir una cosa, su corazón no podía soportarlo más. No importaba cuánto trabajaran sus ídolos, Raúl no podía detener la negación que se acumulaba dentro de él. Sentía como si el mal mismo estuviera observando su estado lamentable y riéndose, y cuando Raúl pensaba en las terribles cosas que aún aguardaban, ni siquiera podía levantar la cabeza. «Raúl», susurró Anakiti su nombre, compartiendo su soledad y desesperación. Fue entonces, cuando Raúl estaba en cuatro patas, con los codos y las rodillas temblando, que ambos escucharon un ruido, clang. Clang, ¿qué es eso? Las orejas de gato de Anakiti se levantaron mientras buscaba la fuente del sonido. Raúl también levantó la cabeza. Ambos estaban actualmente en la parte occidental de la ciudad, donde los canales se entrecruzaban como tela tejida, cubiertos por una leve niebla debido a la estación inusualmente fría. ¿Suena como un martillo? Raúl se puso de pie y se secó la boca. Junto con Anakiti, caminó como si estuviera hipnotizado hacia la fuente del sonido. No parecía una trampa de los Evilus, el sonido era demasiado claro y pacífico para eso. La niebla se disipó, llevando a los dos aventureros a un gran puente de piedra, de más de 60 metros de largo y 10 metros de ancho. A lo largo de los bordes izquierdo y derecho, espaciados uniformemente a lo largo de la barandilla, había estatuas de guerreros legendarios, docenas de ellas. «¿El puente de los héroes?», dijo Raúl con curiosidad, reconociendo el lugar. Las estatuas representaban a aquellos que habían luchado para sellar el Danyan, en tiempos antiguos. Fueron responsables de uno de los mayores logros de Horario, quizás su mayor logro, y por eso fueron inmortalizados en piedra. Era un lugar que tanto Raúl como Anakiti habían visitado cuando llegaron por primera vez a la ciudad. Fueron a rendir homenaje a sus predecesores, y llevaron consigo la esperanza infantil de que algún día podrían lograr algo de igual importancia. Era un sueño tonto que no podía sobrevivir ni el más mínimo contacto con la dura realidad. Al ver la tragedia desplegarse por todas partes, Raúl y Anakiti se vieron obligados a admitir que nunca podrían ser héroes. No si esto era lo que tenían que soportar. Sin embargo, sobre ese puente,
con un martillo de herrero en la mano, estaba un solo Dios. Goibniu, completamente solo y rodeado de sus herramientas, estaba reparando el puente. No había logrado salir ileso del gran conflicto. Partes de él fueron voladas, y una gran grieta atravesaba uno de los soportes. Pero lo que más se había dañado eran las estatuas que había sobre él. Se habían volado brazos y cabezas, y lo que quedaba se inclinaba de un lado a otro. Atónitos, Raúl y Anakiti se dirigieron al puente y caminaron hacia su cuidador. «Lord Goibniu», preguntó Raúl. «¿Qué está haciendo aquí?» «No hay mucho espacio para mí en la forja», respondió el dios, sin levantar la vista de su trabajo. «Mis hijos están haciendo todo lo que pueden». Raúl sintió que la respuesta de Goibniu realmente no respondía a la pregunta, así que volvió a preguntar: «¿Por qué está reparando el puente?» «¿No hay estructuras más importantes que reparar?» «Por supuesto, se había reparado y restaurado muchas veces a lo largo de los siglos, pero eso lo convertía en un tesoro invaluable, mantenido y preservado a través de incontables generaciones por los habitantes de Horario». Para Goibniu, era un símbolo de orgullo cívico, uno que no podían permitirse perder. «Este puente es nuestra historia», dijo. «Nuestra historia nunca debe terminar». El viejo dios rara vez hablaba así de su mente. Raúl miró las manos de Goibniu y vio que estaban llenas de ampollas. ¿Cuánto tiempo había estado trabajando en el puente ya? Podía haber sido un dios de la artesanía, pero tal hazaña era inimaginable solo. Raúl observó cómo la estatua en la que estaba trabajando recuperaba su forma original. Representaba un payum enmascarado sosteniendo una larga lanza, acompañado de un caballo gallardo. Se decía que este héroe una vez abrió camino hacia esta tierra en tiempos ya olvidados. No sabía por qué, pero Raúl comenzó a llorar, y Anakiti también. Era extraño, había visto las estatuas antes, pero algo en la forma en que estos 31 héroes seguían de pie valientemente incluso ahora le hablaba. Estaban todos dañados, inclinados, y algunos incluso quemados. Raúl se secó los ojos, y antes de darse cuenta, estaba apretando fuertemente la mano de Anakiti. Ella apretó la suya también, los dos estaban de acuerdo. Raúl se armó de valor y se levantó inestablemente pero valientemente. Fue entonces cuando escuchó una voz: «Miren allá. Aventureros», era la voz burlona del mal, localizando a su presa. Un total de 6 cultistas aparecieron en el extremo del puente y comenzaron a acercarse. Aunque todos llevaban cubiertas en el rostro, el brillo loco en sus ojos traicionaba las sádicas sonrisas debajo. «¿Qué están haciendo todos ustedes aquí solos? ¿Esperando a que vengamos a matarlos? Están reparando este viejo puente tonto. ¿Cuál es el punto?» «Ja ja ja ja». Con risas tumultuosas y miradas alegres, los 6 cultistas fijaron sus ojos asesinos en Raúl y los demás. Después de matar a él y a Anakiti, sin duda tenían la intención de destruir el puente, solo para ver sufrir al viejo dios. «Lord Goibniu, me quedaré y arreglaré el puente», respondió el viejo dios. «Encárguense de estos intrusos». «Sí, señor». Raúl desenvainó su espada sin miedo ni vacilación. Anakiti hizo lo mismo. Los dos se pusieron hombro a hombro, listos para luchar contra los invasores de la ciudad. Este puente era el único lugar en todo Horario donde ningún aventurero podría perder. «Vamos, aquí». Aunque no fueran héroes ellos mismos, podían ser valientes y luchar hasta el final como lo habían hecho sus héroes. Aunque ya no pudieran luchar, podían seguir avanzando. Podían heredar el coraje, la voluntad y la determinación de sus antecesores, y llevar eso al futuro con ellos, como una antorcha encendida. «¡Ra!». La pareja soltó un feroz grito y fueron recompensados con valentía. Todo lo que sucedió después quedó grabado en piedra. Bajo la mirada eterna de los héroes del pasado, Raúl y Anakiti ganaron su ascenso a nivel 2. Las voces eran ineludibles. Quejidos, gemidos, lamentos. Desparramados por el suelo, con solo una escasa tela entre ellos y los duros adoquines, estaban los innumerables heridos del gran conflicto. Muchos de ellos aún no habían sido atendidos por un sanador ni recibido más que primeros auxilios básicos. Los únicos que los vigilaban eran empleados del gremio, carentes de entrenamiento médico, así como la diosa Astrea. «Necesitamos detener la hemorragia», gritó, muy alejada de su usual calma. «Reúnan cualquier tela limpia que puedan encontrar. Incluso ropa servirá. Para alguien sin magia ni herramientas, estaba haciendo un trabajo impresionante. Aquí está todo lo que pudimos encontrar, Lady Astrea». «Gracias, Karen», respondió Astrea. «Ahora, ve y ayuda a Hughie a tratar a los pacientes. Limpia sus heridas y entablilla sus fracturas». «¿Sabes cómo?» «Sí, señora». «Vamos, Hughie, ya la oíste». «Entendido». Todos estaban asombrados por la profundidad de la devoción de la diosa a sus hijos. Junto con cada ciudadano en condiciones de ayudar en los alrededores,
se mantenía ocupada. Después de que los dos ciudadanos se fueron, ella volvió su atención a la mujer animal herida en su regazo. Lady Astrea. Gimió la mujer, por favor, no ensucie su ropa con mi sangre común. Estaba tan herida que parecía difícil para ella respirar, pero Astrea simplemente respondió con una sonrisa benevolente. No importa si mi ropa se ensucia con tu sangre o con mi propio sudor y lágrimas, dijo. Ah. Es usted demasiado amable. Una sola lágrima rodó por la mejilla de la mujer. Astrea sostuvo su mano entre las suyas, luego, habiendo completado su tratamiento, se levantó. Tanto como quería quedarse y velar por su recuperación, había otros que necesitaban atención. Se secó el sudor y pasó al siguiente paciente. Estaban en un campamento de evacuados no muy lejos del Parque Central, uno de los muchos lugares donde se reunían los desbordados del centro de la ciudad. Muchos edificios de 2 y hasta 3 pisos estaban relativamente intactos aquí y habían sido reutilizados como hospitales para albergar a los muchos heridos. Aún así, estos hospitales improvisados ya estaban llenos, y los pacientes excedentes se veían obligados a acostarse en las calles afuera. Justo cuando Astrea iba de persona en persona, una mujer del gremio y un ciudadano se acercaron corriendo a ella. Lady Astrea, ¿qué consiguieron?, les preguntó. ¿Había algún artículo o sanador disponible? Logramos traer vendas, ungüentos y antisépticos, respondió la mujer, mostrando el contenido del saco que llevaba, pero las pociones y otros artículos se están distribuyendo primero a los aventureros. Además, no hay sanadores disponibles. Añadió en un tono desalentado. Llamamos a Lord Diansech y Lord Miech para que nos ayudaran, pero hay muchos otros campamentos que necesitan ayuda, al igual que este, dijo el hombre humano que estaba a su lado. No era ni aventurero ni sanador, solo un voluntario sacado de los residentes comunes de la ciudad. Las acciones desinteresadas de Astrea lo habían inspirado a echar una mano, pero la pura impotencia de la situación lo hacía rechinar los dientes de frustración. Ya veo, dijo Astrea. Por mucho que me duela admitirlo, no hay mucho que podamos hacer al respecto. Bajó la mirada por un momento, luego, justo cuando parecía estar perdida en sus pensamientos, habló con una determinación sombría. En ese caso, solo hay una cosa que podemos hacer, dijo. Denme el cuchillo o la espada más limpia que tengan. 3 de estos pacientes necesitan amputaciones. ¿Qué? Los 2 ayudantes quedaron impactados por la macabra solicitud de la diosa. Todos están mostrando signos de envenenamiento por metal, causado por la metralla de las bombas, explicó Astrea. Si esperamos a que lleguen los sanadores, será demasiado tarde. Eso es terrible, murmuró la mujer del gremio. No puedes hacer eso, gritó el ciudadano. ¿Cómo puede una diosa verse obligada a realizar un acto tan cruel? Que sea una diosa o no es irrelevante, dijo Astrea. Si hay alguna manera en la que pueda ayudar, lo haré, extendió su mano. Mirando su palma de porcelana, el ciudadano tragó saliva. Después de unos segundos que parecieron una eternidad, alcanzó su cinturón, desenganchó su espada y se la entregó. Astrea les instruyó que trajeran fuego y alcohol para desinfectar la hoja, y después de que los trajeron, «Denme eso», dijo Astrea mientras caminaba hacia un paciente en el mar de heridos. Él estaba en condición crítica. Una horrible quemadura cubría la mayor parte de su torso superior, y su pierna derecha estaba llena de metralla, haciendo que la piel tomara un tono profundamente antinatural. Acababa de ser traído desde otro campamento, que había sufrido recientemente un ataque por parte de los Evilus. «Sujétenlo», dijo Astrea a sus ayudantes mientras se arrodillaba al lado del paciente. «Pongan esta tela en su boca para que no se muerda la lengua». La mujer del gremio observaba con horror mientras el voluntario ciudadano se armaba de valor y se preparaba para la operación. El hombre en el suelo, mientras tanto, miraba a Astrea con pavor. «Por favor, no hagas esto», gimió. «No quiero perder mi pierna». «Lo siento», fue la respuesta de la diosa, «pero esto es mejor que dejarte morir». Era difícil escuchar la compasión en su voz determinada. Rápidamente pero con cuidado, pasó una antorcha encendida a lo largo del filo de la espada. El hombre observaba todo esto con los dientes castañeando y lágrimas en los ojos. «Si realmente eres una diosa, ¿por qué no puedes salvarme?», lloró. «Sálvanos a todos y pon fin a esta terrible guerra». Seguramente estaba dentro del poder de los mismos dioses. Con un movimiento de sus dedos, podrían devolver horario a como era antes, pero Astrea solo bajó la cabeza con vergüenza. «Si desato mi arqueína y restauro esta tierra, todo lo que se necesitará es que un dios malvado venga para deshacerlo todo. Y una vez que eso suceda», continuó, «no hay vuelta atrás. Este reino se convertirá en un campo de batalla de dioses en guerra por toda la eternidad. Esta historia está destinada a ser suya, mis hijos». La mujer del gremio jadeó ante la ominosa predicción de Astrea. Astrea bajó sus palabras a un murmullo, para que nadie más pudiera escucharla. «Y lo más importante,
Si rompemos el sello antes del tiempo prometido, entonces el Danjan, el voluntario notó que hablaba consigo misma mientras sostenía la improvisada mordaza en la boca del paciente. Lady Astrea, aventuró. Pero Astrea solo negó con la cabeza y puso su atención en la tarea en cuestión. Sé fuerte, mi hijo, le dijo al paciente. Nunca olvidaré la sangre que ha sido tomada de ti. El cielo cambió con el paso del tiempo, el eterno manto gris adquiriendo un toque del resplandor naranja del atardecer. El campamento, una vez lleno de los gritos inasqueípables de los moribundos, ahora había caído en silencio. Astrea dejó su espada manchada de sangre sobre una mesa sin decir una palabra. Entregó 3 paquetes envueltos en tela, como bebés envueltos, al solemne voluntario. Él los tomó en silencio y los llevó cuidadosamente afuera. Astrea lo observó irse, sus manos, rostro y vestido blanco puro, todo salpicado de carmesí. Lady Astrea, aquí, dijo la mujer del gremio, con el rostro pálido, entregándole a Astrea un trapo limpio. Gracias, respondió la diosa. ¿Y tú cómo estás? Mis preocupaciones no son nada comparadas con las suyas, mi señora, dijo la mujer del gremio, nerviosa, mirando al suelo. Nunca podría ser una diosa tan amable y noble como usted. Para estos mortales humildes, Astrea era deslumbrante. Tanto así, que apenas podían mirarla. Aquí estaba una diosa que ensuciaba sus propias manos para salvar vidas, que soportaba toda su ira y tristeza mientras esparcía solo amabilidad y calidez. Astrea sonrió. Esto puede sonar un poco ortodoxo, dijo, pero no deben poner a los dioses en un pedestal. ¿Qué? Dijo la mujer del gremio, levantando la cabeza. La justicia, en un momento como este, significa luchar para ayudar a los que sufren. No importa si eres una deidad o no. Un verdadero ángel, una verdadera diosa, la verdadera justicia, no era alguien que salta y arroja margaritas, sino alguien que lucha por el bien de los que sufren. Eso era lo que Astrea creía. Los ojos de la mujer del gremio se agrandaron ante esta revelación. No importa cuán doloroso sea, no importa cuánta vergüenza sientas, siempre hay algo justo que puedes hacer, dijo Astrea. Recuerda eso. Ante esto, los ojos de la mujer del gremio se llenaron de lágrimas. Presionó una mano contra su pecho y asintió con firmeza. Tienes razón, Lady Astrea. Astrea sonrió ante la mirada de determinación renovada en el rostro de la mujer. Sexo, raza, incluso mortalidad. Tales cosas no eran relevantes. Incluso las deidades eran impotentes en algunos aspectos, ¿y qué hacías cuando sabías que no podías hacer nada? Pensar. Elegir. Tener la voluntad de seguir adelante. Estas cosas eran más importantes que cualquier capacidad individual. Astrea tenía fe en que la mujer llevaría su confianza como un faro, iluminando las lámparas de otros que aún dudaban y necesitaban orientación. Entonces una voz llamó, Lady Astrea. ¿Está su familia por aquí, Asfi? La chica conocida como Perseo, la heroína todopoderosa, corrió hacia el campamento, su capa ondeando detrás de ella. Si estás buscando a las chicas, están por toda la ciudad en este momento. ¿Qué sucede? Necesito localizar al líder enemigo, y esperaba que pudieran ayudar. ¿Sabes dónde está León? Trabajo mejor con ella. Astrea se sintió alentada por el tono resuelto de la voz de Asfi, pero al mencionar el nombre de León, se entristeció. Nadie la ha visto en bastante tiempo, admitió. Ha pasado por tanto, perdiendo a su amiga, y ha estado sufriendo. RGH. Pardí. Asfi frunció el ceño, recordando la tragedia que había sucedido a la pobre chica. Ella también había estado orgullosa de llamar a Ardi una amiga, siempre estaba feliz de echar una mano, y Asfi le debía mucho. Mientras las emociones se arremolinaban en su mente, fue Astrea quien levantó la cabeza y habló. Asfi. ¿Puedo pedirte que la busques? Kagaya y Laira ya están buscando. Debo ir a asistir a Alice y las demás. Entendido, dijo Asfi. Gracias. Luego se dio la vuelta y salió corriendo. Astrea la observó tristemente por un momento y luego, «¿H.M.?» Escuchó un sonido detrás de ella, pero cuando se giró, no había nadie allí. Por un instante, sin embargo, pensó que vislumbró la silueta de un hombre al doblar una esquina y desaparecer. Escuché bien. En un callejón desierto, el hombre que había estado escuchando a escondidas presionó su espalda contra la pared. Su respiración era agitada, aunque no estaba particularmente cansado. Era un hombre que se había encontrado con León y Alice una vez antes, cuando intentó robar a un dios, Pardí. No era ese su nombre, un hombre que había sido perdonado por una joven de corazón brillante. Esa chica, ella, ¿murió? El equipo que llevaba puesto, la armadura que había robado, traqueteó mientras temblaba. El hombre que había huido de esas chicas detrás de una torrentera de insultos, en este momento, sabía lo que era sentir pérdida. RGH. Corrió,
sin otra razón que no poder quedarse allí pensando en eso ni un momento más. Como tantos otros en la ciudad, estaba sin dirección y sin propósito. Estos días oscuros continúan sin cesar. Astrea miró hacia las nubes cenicientas, sintonizando su mente con los problemas de los ciudadanos. Si tan solo hubiera estrellas en el cielo para guiarlos, pensó, pero al final de todo, seguramente, hay luz. Dijo estas palabras suavemente, como si no quisiera apagar la esperanza. Oigo un sonido. Rindiéndose a la oscuridad, el malvado pronunció estas palabras. ¿Un sonido?, preguntó Vito, de pie a su lado. ¿A qué te refieres, mi señor y maestro? Los apóstoles de la oscuridad se reunieron en una vasta cueva subterránea, por la que corría un canal de drenaje sostenido por pilares de piedra. El dios oscuro se levantó. El sonido de la lucha, dijo, y sus labios se curvaron en una sonrisa torcida. El sonido de la justicia. Los últimos estertores de una cucaracha retorciéndose antes de ser aplastada. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.